Bueno, pues buenos días. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Esto de hablar, de romper el dique de la meritocracia, me parece un tema muy interesante. Y además, con dos personas jóvenes en las que las leyes educativas tanto han querido hablar desde la derecha de eso de la cultura del esfuerzo. Yo que he estado mucho tiempo trabajando en educación, siempre he combatido mucho con esa idea de la cultura del esfuerzo. Y no me entendéis mal, ¿eh? Me parece muy bien el esfuerzo, me parece que el trabajo es una de las satisfacciones mayores que puede tener una persona. Y en ese sentido también siempre he pensado que la cultura cristiana, con esa idea de que en el paraíso nos condenaron al trabajo, cometió un error tremendo, porque eso no es una condena, el trabajo es una satisfacción. Y el trabajo bien hecho, yo creo que cada uno de nosotros sabemos que es una de las mejores cosas que podemos tener. Y de hecho en nuestro departamento, uno de los temas con los que combatimos y trabajamos es para que todas las personas puedan tener acceso al trabajo, porque eso es lo que les da autonomía, lo que les da seguridad, lo que les da la capacidad también, la posibilidad de socialización. Y como tenemos muchos colectivos en los que eso es muy difícil, pues me parece que esa cultura del trabajo, de lo que significa la vida laboral, es muy importante. Sé que vosotros hablaréis de cosas muy interesantes, tengo muchísimas ganas de leer lo que habéis publicado, pero tres ideas que me surgen con respecto a este tema. Primero, el tema de las mujeres, de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuántas veces se nos ha dicho a las mujeres que podíamos tener puestos de responsabilidad, pero que teníamos que demostrar nuestra capacidad? ¿La han tenido que demostrar los hombres? Que la tienen, la tenemos. Pero eso es un tema que creo que nos ha hecho mucho daño a las mujeres. Y creo que en este sentido tenemos que hacer una reflexión importante. Segunda reflexión, como tengo poco tiempo, son como flashes lo que voy a decir. La segunda idea es respecto al mérito. ¿Qué es el mérito? ¿Todos podemos tener las mismas posibilidades? No las tenemos. No todo el mundo puede tener las mismas posibilidades. Por lo tanto, cuando hablamos de mérito y capacidad es una expresión que a mí me asusta mucho, porque significa el entendernos a todos por igual, pensar que salimos todos del mismo sitio y por lo tanto podemos llegar al mismo lugar. Y sin embargo no es así, porque tendremos que pensar de dónde sale cada una de las personas y qué posibilidades tiene, y qué familias y qué capacidades. Por lo tanto, considero fundamental la equidad en el sistema educativo. Y por otra parte también, dentro de esa capacidad y dentro de esas posibilidades, hay dos cuestiones que me planteo en este momento. Cuando hablamos del sistema sanitario español, pues vemos las dificultades que tenemos para poder tener personal sanitario en muchas localidades, bueno, en el mundo rural aquí ya no os digo, y sin embargo pedimos unas notas altísimas para acceder a que una persona pueda formarse para ser médico. No es una contradicción. No es una contradicción grandísima. No tenemos que afrontar esto. Aparte, afrontaría incluso si los mejores médicos y con más capacidad y con más vocación son los que tienen mejores notas, pero ya no quiero meterme en ese debate. Pero no tendremos que pensar que si necesitamos más médicos, tendremos que pensar en cómo seleccionamos a esos estudiantes. Y también pensando en eso, en el debate de los estudiantes, cómo se consideran esos estudiantes que tienen la capacidad y las notas para acceder a la medicina,
y los comparo con otros estudiantes, con los míos con los de este departamento. Hace muy pocos días dábamos los diplomas de nuestra escuela taller, de la escuela taller para nuestros chicos tutelados. 9 chicos, eran 9 chicos, y no os podéis imaginar con qué alegría recibían aquel título. Para ellos era más importante, estoy segura, que el título del MIR. Yo creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer todos. Aquellos chicos eran tutelados, algunos en centros tutelados, algunos menores no acompañados, algunos con familia tutelada. Y yo nunca he dado unos títulos con más emoción. Y los daba con emoción porque ellos estaban emocionados, pero también por otra cosa. Porque tenía muchas ganas de que triunfaran. O sea, nunca he tenido más deseo que a aquellos chicos les fuera bien. Por cierto, el 90% de ellos tiene trabajo. El 90% de los chicos, estoy hablando de este año, pero el 90% de los chicos que trabajan en esta, o sea, que se forman en esta escuela taller, muy bien preparados, tienen trabajo. Y la última reflexión viene a cuento de este debate que ha habido estos días con ese 1395 de un chico, de Gabriel, que ha contado en las redes sociales que quiere hacer filología clásica. A mí me parece tan bonito, filología clásica. Y madre mía, qué cosas hemos dicho. Desde que no pago, bueno, han dicho, desde que yo no voy a pagar la felicidad de alguien, hasta, así se ha dicho, o como una persona que tiene la capacidad de tener esta nota puede hacer filología clásica. No deben conocer ni a María Moliner, ni a Alvar, ni a José Manuel Blecua, ni a ninguno. Y bueno, pueden decir esta barbaridad. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Entonces, lo que sí que está claro es que ser capaces de decir estas cosas que se han dicho es un fracaso de la sociedad. Un fracaso muy fuerte de la sociedad. Y por lo tanto, yo estas reflexiones me han surgido antes de leer vuestro libro. Cuando lo lea, a lo mejor me surgen muchos más, pero me parece muy, muy interesante que hablemos sobre esto. Hablemos sobre el mérito, sobre la capacidad, sobre el trabajo, sobre la formación, pero sobre todo sobre los valores. Unos valores que me parecen muy fundamentales para toda la sociedad, para las familias, pero para el profesorado. Para el profesorado, pero desde los inicios, desde el profesorado de una escuela infantil, que a mí me parece tan importante porque así comienza la equidad, pero yo creo que es una reflexión y cuando hagamos esta reflexión estamos hablando de un modelo. Muchísimas gracias, que lo paséis muy bien y ya siento no escucharos porque me parece interesantísimo el tema. Muchísimas gracias. Gracias. Un breve para hacer la presentación que no hemos podido hacer por las prisas de la consejera que tenía ese acto con salud. Nos acompaña Pau Mariclós, sociólogo de referencia interplanetaria en el ámbito de la desigualdad, pero además diputado en el Congreso y ahora mismo además con un puesto importante en la Comisión de Exteriores. Viene de Ucrania, con lo cual tiene una visión panorámica, aunque hoy lo queremos aquí sobre todo por su expertise en el ámbito de la desigualdad. Borja Barrabé, profesor de la UNED y el subdirector, o ¿cómo es así? Sí, de este Future Policy Lab, de este laboratorio de política del futuro, que ha nacido con tanta fuerza, dando donde más dolía, ¿no? en este informe, que podría ser un libro casi, ¿verdad? Como decía la consejera, de los derribando los diques de la meritocracia. Y Berna León, su director, una persona también con un currículum increíble y que, bueno, pues en fin, nos pidieron a través de unos mensajes que iban a hacer una tournée por España presentando este informe. Creo que ya habéis estado en Valencia, además en Madrid, que es donde se presentó. Esta es la tercera plaza, Zaragoza, tendría que haber sido la segunda o la primera, no pasa nada, os lo perdonamos. Y yo dejo aquí mi función y ostenta ahora esta moderación improvisada, improvisada para cumplir. Es que tenemos un proyecto que se llama Aspasia, que trabaja la perspectiva de género y hay tiene una línea de trabajo que se llama Observatorio y nos dedicamos a meterle el dedo en los ojos a los que hacen un All Men Panel, ¿no? Entonces no quiero que nos pase a nosotros mismos, así que, bueno, sin más, yo creo que tomar la palabra y fluir y contarnos esto tan interesante que tenéis. Vale, pues habíamos pensado que, como con este informe no solo presentamos un informe,
sino que presentamos también el laboratorio en sí, que primero Berna explique brevemente cuáles son los objetivos, cuál es el modelo en sí del think tank, y luego ya pasamos a presentar como tal el informe, ¿no? Entonces habíamos pensado que comenzara Berna con... Si a Bea le parece bien, que es ahora la que Perfecto. está moderando. ¿Tienes permiso? Claro que sí, dentro del laboratorio. Vale, pues nada, muchísimas gracias primero de todo por la invitación, es un placer estar aquí en Zaragoza, que es la tercera plaza, pero realmente está empezando ahora mismo el tour, ¿no? O sea, que nos hace mucha ilusión venir. Sin enrollarme en 2 o 3 minutos voy a intentar resumir un poco en qué consiste Future Policy Lab, este think tank que presentamos hoy, y hablar un poco de pues, cuáles son nuestros objetivos, cuál es la lógica que ha seguido la conformación de este grupo de expertos, y en tercer lugar, pues, qué tipo de eventos o impactos esperamos tener, ¿no? Creo que, Raúl, que has dado en el clavo, ¿no? Cuando has dicho que lo que buscábamos de alguna manera era generar cierto revuelo, ¿no? O como otras personas lo han puesto, darle un golpe al avispero. No ha sido en ese sentido casual que el primer informe versara sobre el tema que hoy discutiremos, que es el de la meritocracia, ¿no? Porque a diferencia de otros temas un poco más técnicos, yo creo que la meritocracia es una cuestión que todo el mundo tiene una opinión, ¿no? La tengo yo, la tiene mi abuela y la tiene pues el compañero de clase, la tiene todo el mundo, ¿no? Y además es una opinión que en general pues suele ser de alguna manera polarizada, o sea, estás muy a favor de ese discurso, por el contrario pues te genera una serie de resistencias que te parecen ineludibles, ¿no? Yo creo que aquí probablemente todos los que estamos ahí compartimos esta segunda, ¿no? De que nos chirría cuando se nos habla de meritocracia. Entonces, creo que pone de relieve este primer informe los dos objetivos que tenemos, que es, por una parte, introducir nuevas ideas en el debate público y, por otra parte, el objetivo claro de generar unas redes en torno a pues, la sociedad civil, la política y sobre todo la academia, ¿no? Hacer un esfuerzo de intentar trasladar ese tipo de mensajes y, digamos, lo que solemos llamar la frontera de investigación a un gran público, pero a través de la controversia, ¿no? A través de este tipo de temas que sean a cierto punto incendiarios, ¿no? Entonces, si los objetivos son el de generar redes y el de tener estas nuevas ideas, yo creo que algo que hablaremos hoy es el de la política estrella de este informe, que es la herencia universal, ¿no? La idea de, como yo creo que Borja podrá explicar con más detalle, la idea de que cada ciudadano, por el hecho de ser ciudadano al cumplir los 18 años, reciba una suma por parte del Estado para poder llevar a cabo un proyecto profesional o educativo de algún tipo, dando a todo el mundo no igualdad de oportunidades, pero sí al menos una oportunidad, algo que a día de hoy no existe, ¿no? Bernard, ¿hay algún ejemplo de que algún país que haya implementado esa medida? Reino Unido tuvo una especie de, digamos, prueba piloto, pero yo creo que, si no me equivoco, Cameron lo interrumpió antes de que diera los primeros frutos, ¿no? Yo creo que ahí Antes de que ningún menor lo cobrara. Exacto. O sea, cumpliera los 18 años. Vale. Llegó, o sea, el problema de esa política es que no llegó a generar, digamos, unos beneficiarios que hicieran que la política fuera difícil de cancelar. Porque como tenías que cumplir 18 años desde que el primer menor recibía en su cuenta el pago hasta que los cobraba, pues no tenías beneficiarios en ese momento. Era bastante barato para un político de suprimir ese programa, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurriría con las pensiones. Entonces, ese sería, yo creo, el ejemplo del tipo de idea nueva que no está en la discusión pública que queremos introducir, ¿no? Por ejemplo, el debate este de la herencia universal, que además es políticamente viable, yo creo que es una idea casi intuitiva, ¿no? El hecho de que no igualas oportunidades, pero le das a todo el mundo una oportunidad, y pese a ello, pues es una cuestión que yo creo que muy pocos han oído hablar en España, al menos hasta ahora, ¿no? Entonces, la excusa es eso, la meritocracia, y a partir de ahí, pues, está la idea nueva, digamos, la política estrella de este informe, que además creo que es algo que nos diferencia de otros think tanks que sí que existen ahora mismo, ¿no? Que igual te proponen algunas soluciones, pero son hasta cierto punto parches, son soluciones muy técnicas y muy, digamos, dirigidas a una política en particular, y yo creo que pierden como la gran imagen, que es lo que de alguna manera sí que buscamos abordar. Y por otra parte, yo creo que estar aquí en Zaragoza, en el lab, pues en esta reunión también pone en relieve el segundo objetivo, ¿no? Ese de generar redes que después pues, puedan ser movilizadas a la hora pues, de intentar implementar políticas públicas o discutir cuáles son las propuestas que existen, ¿no? En ese sentido creo que además el lab para nosotros es un claro ejemplo del camino a seguir, con este principio pues,
por una parte tener equipos muy transdisciplinares y por otra parte pues el llegar a la sociedad civil y a todo este, digamos, esta constelación de actores. Para daros una pincelada muy rápida de algunos de los temas que vamos a tratar, después de este informe sobre meritocracia, en septiembre volvemos del verano con un informe sobre política industrial. Y ahí queremos hablar pues, de cuál es el rol que tiene que tener el Estado en la política industrial activa. Aquí estamos buscando conseguir algo parecido a lo que tiene Matsukato con la idea esta del Estado emprendedor, ¿no? Suena casi contradictorio, para, digamos, buscar una agenda que vaya más allá de los PERTES, es decir, de la agenda industrial a corto plazo para pues, tener una suerte de Estado que se implique de manera activa en la política industrial. Y además queremos repetir la experiencia que tuvimos en un evento que hicimos en enero con Piketty, que no pudimos organizar de manera oficial, pero que extraoficialmente fue el equipo del Future Policy Lab quien lo organizó, para buscar una figura de prestigio y usar ese capital simbólico para introducir ideas que hasta cierto punto pues, no estén tan legitimadas, ¿no? En este caso, insisto, la idea de que el Estado tiene que tener un rol muchísimo más activo en la, digamos, agenda industrial y la política industrial activa de este país. Y a partir de ahí pues tenemos cuestiones como por ejemplo la reforma fiscal o la reforma de la administración pública, salud mental, vivienda, que iremos abordando a lo largo de ese año y con una cadencia de aproximadamente unos 2 meses. Porque algo que creo que también nos sorprendió mucho fue que la atención en medios fue mayor de la que esperábamos. Pensábamos que la vida útil de un informe sería como en torno a un mes y hemos descubierto que, al menos con este de meritocracia, está siendo mucho más, pues, con lo que nos ajustaremos a eso. En segundo lugar, para hablar un poco del equipo que tenemos, algo interesante de este think tank es que combinamos algunos de los académicos más reputados y, digamos, con una trayectoria y un conocimiento más dilatado del campo académico español, como pueden ser, por ejemplo, José Antonio Noguera, que es uno de los grandes expertos en, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, Olga Cantó, por supuesto, Sara Torregrosa o Pablo Simón, con, por otra parte, académicos que son muy jóvenes, pero están despuntando muy, muy rápido en algunas de las universidades más, digamos, importantes del mundo y de los centros de investigación más punteros. Tenemos gente, pues eso, de Oxford, Cambridge, de las universidades más influyentes en Estados Unidos, que evidentemente hoy venimos a criticar la meritocracia, con lo cual no busco reproducir este discurso, pero sí ser, digamos, conscientes de que a la hora de, por ejemplo, vender una idea que sea rupturista, que sea progresista, que sea, por ejemplo, la herencia universal, sí que, o sea, no somos naifs, ayuda infinitamente el decir, pues ha sido tal universidad la que ha financiado el estudio o un académico de tal universidad. Sabemos que eso legitima en gran medida las ideas, con lo cual, si bien no buscamos reproducir la idea, que sabemos que es mentira, de que esas universidades son necesariamente mejores, sí que hay una sensación de que se puede usar ese capital simbólico, ese prestigio, para legitimar las ideas que queremos introducir en el debate público. Pero como digo, algo interesante es eso. Sin cinismo. Sí, exacto, sin ningún tipo de cinismo. Pero de nuevo, lo que nos parece interesante es ese, digamos, equipo a 2 niveles, con gente muy senior, con gente muy joven. Y yo creo que, por ejemplo, la experiencia en este informe ha sido que Borja ha coordinado a gente más junior para escribir sobre meritocracia, pero, por ejemplo, el siguiente informe de política industrial tendremos a Roy Covey, que al contrario es una persona, digamos, un poco más junior, un poco más joven, que está haciendo su doctorado en Londres, que participa activamente en medios, pero él coordina a 2 de los académicos que son profesores titulares que más saben de política industrial en este país, que son 2 titulares de la Complutense. Es decir, ahí invertimos el orden y es una persona un poco más, digamos, junior quien coordina a los seniors, con lo cual jugamos con estos 2 niveles de equipo, pero sin jerarquías determinadas donde necesariamente sea la persona más senior quien coordina, ¿no? Yo creo que eso va a ser algo que dará bastante juego en nuestros informes y en nuestros eventos. Y ese es, yo creo, el tercer punto del que quiero hablar, y ya me callo porque creo que esos 3 minutos se han alargado mucho. Teníamos también claro que no queríamos ser un think tank al uso, es decir, no queremos solamente hablar y digamos, organizar seminarios con actores, digamos, o stakeholders, por usar el término anglosajón, que estén involucrados, implicados en el proceso de políticas públicas. Queremos hacer algo que sea un poco, digamos, que sea claramente más transversal y que busque interpelar a la gente fuera de, digamos, el campo político, el campo periodístico. Entonces tenemos, por una parte, reuniones pensadas con esos actores que suelen ser los que se interesan por el trabajo de los think tanks, pero también hay una vocación clara de divulgar y de generar una comunidad en torno al think tank. Y yo creo que ahí el ejemplo más claro son los cursos que vamos a ofrecer
a partir de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid daremos un curso en el que buscamos repetir una experiencia del curso que ya dimos en enero, de nuevo sin la etiqueta de Future Policy Lab, pero el mismo equipo, donde tuvimos a 150 personas inscritas que venían 2 veces por semana. Yo creo que, vamos, pasábamos más tiempo dando clases en ese curso que en la universidad, ¿no? Yo desde luego daba más horas ahí que en la Carlos III o en Sciences Po en París. Y lo que buscamos con eso es, digamos, dar una salida a nuestros informes y a la frontera de la literatura, también generando un espacio para, pues, por ejemplo, que puedan emerger cuadros digamos, donde la gente se pueda formar de manera continuada sin ser necesariamente estudiantes. Por ejemplo, en ese curso que vimos había muchos funcionarios y esperamos que esa experiencia se repita aquí con el primer curso que haremos de Future Policy Lab, que bueno, no sé si se puede anunciar ya el tema. Sí, ¿no? Estamos. Vamos a hablar del rol que tiene que tener el Estado para, digamos, esta nueva etapa política. Entonces eso, por una parte, seminarios especializados con policymakers, pero también, digamos, esa vocación de hacer eventos que interpelen a gente más allá de, digamos, el campo político, el campo periodístico. Y por supuesto, pues la experiencia que tuvimos en el Círculo de Bellas Artes, digamos, trayendo a figuras de renombre académico para poder llamar la atención sobre los informes y legitimar las ideas que queremos introducir en el debate. En ese sentido, pues el siguiente gran evento será en Valencia, que es donde presentamos el segundo informe, y yo creo que no podemos confirmar quién, pero sí la idea de que vendrá una persona casi del nivel de Thomas Piketty para hablar de estas cuestiones. Así que yo creo que estas son, en líneas generales, en qué consiste Future Policy Lab, por una parte los objetivos, después el equipo y ahora pues qué tipos de eventos y seminarios queremos organizar. Así que sin enrollarme más, quiero que hablemos un poco del informe, ¿no? Un poco de la chicha que traemos hoy. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. El informe no era la opción, desde luego, más obvia. O sea, presentar un think tank con un paper sobre vivienda, sobre mercado de trabajo, sobre los tipos de interés, ahora con la inflación era una cosa muy obvia. Presentar el informe con un informe, perdón, el think tank con un informe de filosofía política normativa, pues es una opción bastante poco obvia y bastante arriesgada, ¿no? Mi miedo, de hecho, era que no hubiera ningún tipo de repercusión, que fuera un debate para gente que sabe mucho sobre teorías de la justicia contemporáneas, que somos 6 en toda España, y que los 5 colegas de las 5 universidades donde hay un filósofo político normativo post-rawlsiano, pues me comentaran mucho el informe y ya está. Ocurrió justo lo contrario. Hubo un momento, que me lo dijo Jordi Gracia además, en que de los 5 artículos de opinión más leídos del país, 3 eran sobre meritocracia. Algunos con críticas muy fundadas y muy sesudas, como que somos unos pijoporgres escribiendo sobre meritocracia. Que claro, o sea, el punto del artículo era buenísimo, porque evidentemente el hecho de que tú seas de clase social media-baja es completamente azaroso, pues nadie elige a sus padres. Ahora bien, si por eventos del azar tus padres resulta que son ricos, entonces tú no puedes hablar de meritocracia. ¿Por qué? Porque tus padres son ricos. Entonces, junto a ese nivel tan alto de crítica, que de hecho no entiende ni siquiera cuál es la posición de la que parte, ha habido otras un poco más elaboradas, que nos venían a decir básicamente que si no organizas una sociedad de acuerdo con el principio de la meritocracia, entonces ¿cuál eliges? No hay ninguna alternativa a organizar la sociedad de acuerdo con un principio meritocrático, porque la única alternativa a ello es el amiguismo, es el enchufismo, ¿no? Esta es una crítica bastante torpe, como luego podré. Pero bueno, es algo más sofisticado que el hecho de decir, como tus padres, que no has elegido, son ricos, entonces no puedes hablar de meritocracia. Pero en general ha sido un debate el que se ha generado absolutamente caótico, en el que no ha habido un punto de partida común, desde luego porque en muchos casos se ha hecho sin leer absolutamente nada el informe, lo cual es un poco discutible. O sea, escribes una tribuna en El País sobre un informe que no has leído, ya el punto de partida está regular, ¿no? Pero básicamente no ha habido un consenso, ni siquiera conceptual, sobre qué es lo que nos parece mal. Muchísimas críticas, pero en un debate absolutamente caótico, desorganizado, en el que no hay ni siquiera una base común sobre qué es lo que deberíamos criticar, porque conceptualmente no se ha entendido bien o ha habido posiciones tan disímiles que ni siquiera hay un punto de partida común en torno al cual articular el debate y articular la discusión. Y bueno, abusando de Pau, que
sobre todo la suerte que tengo con Pau es que sea mi amigo, ¿no? Pero otra suerte añadida a eso es que no es un diputado al uso, sino que es un diputado con un nivel de conocimiento que lo convierte en un outlier total, pues, y que estábamos en un laboratorio. Pues la primera pregunta que yo creo que es necesaria para articular un debate en torno al informe es ¿de qué hablamos cuando hablamos de meritocracia?, ¿no? Y aprovechando que estamos en un laboratorio, pues Pau me pidió una pizarra y me dijo que iba a articular el debate en torno a unas fórmulas. Entonces, bueno, Pau, cuando quieras y por supuesto ahora muchas la sala es gracias. tuya. O sea Muchas gracias. Para mí es un placer, digamos, además de estar en este debate, estar en mi ciudad. Bueno, que iniciarais, digamos, este proyecto del Future Policy Lab con un tema, además, tan conectado a mi trayectoria de investigación anterior. Es decir, yo, en el fondo, he hablado un poco de meritocracia durante los años en que estuve en la academia, concentrándome en una dimensión que es la pobreza infantil como lastre para, digamos, progresar en la vida y como cicatriz que condiciona tus logros, tus oportunidades y condiciona básicamente tu bienestar a lo largo de la vida. Entonces, encantado de hablar de este tema. Bueno, antes de que me ponga con las matemáticas, que matemáticas muy simples, quiero decir que meritocracia es fundamentalmente, bueno, un ideal de sistema de organización de la sociedad y de la distribución de recompensas en la sociedad. Es un ideal que en el fondo, digamos, esconde un discurso ideológico porque en realidad ese ideal tiene poco que ver con la realidad, con la evidencia que recogemos los científicos sociales acerca de cómo se acaban distribuyendo las recompensas sociales. Es decir, un ideal que te dice las recompensas sociales se distribuyen a aquellas personas que tienen inteligencia y se esfuerzan y que en el fondo queda muy corregido por otras circunstancias. Y esas son las que quiero modelizar matemáticamente, de forma muy simple, de hecho, pidiendo disculpas a posibles matemáticos que vean esto y digan, qué aberración, cómo se atreve a hacer estas cosas. Pero yo creo que es muy intuitivo entender la meritocracia a través de este planteamiento. Deja el libro que si no, no vas a poder pintar. No, pero es que el libro lo quiero enseñar. Las cosas porque es mío. ¿Vale? Entonces, a ver, el término meritocracia tiene un origen y además es un origen, digamos, sorprendente porque se utilizó por primera vez de una forma irónica, ¿vale? Para poner, digamos, en cuestión que esto sea un principio que tenga sentido desde una perspectiva de justicia social o de organización del mundo. Pero en todo caso, Michael Young, que fue el que escribió una especie de novela posapocalíptica respecto a dónde nos podía llevar la meritocracia, dio una definición muy intuitiva de aquello que los partidarios de la meritocracia entienden que es la meritocracia. La meritocracia básicamente es una definición del mérito en que inteligencia más esfuerzo generan mérito. ¿De acuerdo? Inteligencia más esfuerzo. Ese mérito, el valor de ese mérito, básicamente se tiene que traducir en recompensas. ¿Vale? Esto, bueno, es relativamente muy sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos de los planteamientos críticos que se han hecho respecto a vuestro informe es que os olvidáis de esto o básicamente lo desecháis, ¿no? Yo creo que esa es una crítica muy injusta, ¿vale? Muy injusta en el sentido de que esto es perfectamente asumible, que inteligencia más esfuerzo es un mérito, es perfectamente asumible por un antimeritócrata. Incluso que el mérito tenga que estar relacionado de alguna manera con las recompensas es incluso aceptable por antimeritócratas. O sea, en mi caso es perfectamente aceptable que mérito y recompensas estén relacionadas, ¿vale? Es decir, que el esfuerzo
sea contemplado y que exista alguna cosa parecida al mérito que tengamos que tener en cuenta. Entre otras cosas porque esto nace, y si tengo oportunidad en una segunda intervención lo discutiré, nace de una intuición moral bastante profunda, y es que las recompensas, digamos, tienen que obedecer a un cierto principio de proporcionalidad de las contribuciones, que es una intuición moral que algunos tienen de forma más intensa que otros, pero que está presente básicamente en todos los seres humanos. Es decir, los seres humanos odiamos a los polizones, odiamos a los gorrones, algunos de forma más intensa que otros. Sobre esto hay un libro fantástico, La mente de los justos, que viene a decir que, bueno, pues que las diferencias ideológicas entre seres humanos básicamente tienen que ver con la intensidad o el valor que le otorgamos a esta relación de aportaciones y recompensas, ¿no? Pero en todo caso, los meritócratas nos dicen que esto es así y nosotros lo podemos aceptar. Lo que pasa es que nosotros pensamos que en realidad esta traslación está corregida en el mundo real. Es decir, esta traslación no es así de directa. Es decir, I más E realmente conduce a recompensas, pero existe un factor de moderación aquí. ¿Y cuál es el factor de moderación? La posición social. Es decir, la posición social nos altera esta relación de manera que si vienes de abajo es difícil que rentabilices esto de la misma manera que si ocupas una posición relativamente alta. Imaginemos que podamos ordenar las posiciones sociales de 0 a 1. ¿Vale? Habrá algunos que están en un extremo, en el extremo más bajo, 0, y otros que están en el extremo más alto, 1. ¿Qué pasa si esto lo multiplicas por 1? Tienes meritocracia. Es decir, los que están en el 1, o los que se acercan al 1, básicamente I más E es igual a recompensa. ¿Vale? ¿Qué pasa si estás en el otro extremo? Si multiplicas esto por 0. Estas son matemáticas muy elementales. 0. 0. Es decir, I más E es igual a 0. Es decir, tienes a gente muy inteligente, gente que se esfuerza muchísimo, su recompensa es un 0. Imagínate que tú naces en Somalia, ¿vale? Naces en unas condiciones absolutamente adversas, en medio de un conflicto armado, en medio de una hambruna. ¿A qué te va a llevar I más E? Pues quizás no a 0, pero te va a llevar a 0,001, comparado a si naces en una familia acomodada, en que, digamos, se dan las condiciones para que cultives tus talentos naturales, para que te inciten a esforzarte, para que, digamos, pues goces de las mejores condiciones para progresar en la vida. Pues que esto se va a ir a 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la inteligencia y el esfuerzo cuentan? Evidentemente cuentan, pero esto corrige el efecto de la inteligencia y el esfuerzo. Voy a introducir 2 matices adicionales. La posición social se puede ordenar de 0 a 1. De hecho, 0 a 1 probablemente es una sociedad relativamente igualitaria, en que las recompensas básicamente van a tener bastante en cuenta esto. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si tienes una sociedad que va de 0 a 100? Entonces tienes que las recompensas de los que están en el punto 100 van a multiplicar esto por 100. Las recompensas van a ser muy altas. Es decir, esto es una sociedad muy desigual, en la que la posición social, básicamente a través de mecanismos que conocemos bastante bien a través de la investigación empírica, la capacidad de tus padres de invertir recursos en ti, ¿vale? De mandarte a los mejores colegios, de estimularte, de acompañarte cuando tienes dificultades, de básicamente sacar el mejor partido a tus talentos,
pues va a ser mucho mayor en esta sociedad que en esta sociedad. Es decir, una sociedad muy desigual, digamos, genera, digamos, unas dinámicas meritocráticas relativamente bajas, ¿vale? Porque los de la Cañada Real van a acercarse a cero y los del barrio de Salamanca se van a ir van a multiplicar su inteligencia y esfuerzo por 100 y a igualdad de inteligencia y esfuerzo van a conseguir grandes ventajas. Tercer punto, y con eso acabo. Hemos presupuesto que mérito tiene una relación con recompensas, una relación, digamos, de proporcionalidad fija. ¿Pero es eso así? Bueno, hay sociedades donde, bueno, el mérito se traduce en recompensas. Hay sociedades en que no se traduce necesariamente en recompensas porque el ascensor social no siempre lleva a, digamos, salas repletas donde puedes ocupar un espacio. ¿Por qué? Porque a veces llegas arriba, digamos, tu inteligencia y esfuerzo te llevan bastante arriba, se abren las puertas del ascensor y está todo lleno. La sala está llena. Básicamente no hay espacio. Durante mucho tiempo en España hubo movilidad social ascendente porque pudimos subir en el ascensor y había espacio en la sala. Ahora que nos encontramos fundamentalmente entre los jóvenes el problema de la subcualificación. O sea, gente que llega arriba, se encuentra el espacio lleno, baja un piso, se encuentra todavía el espacio lleno y termina bajando varios pisos hasta encontrar un lugar donde acomodarse. ¿De acuerdo? Hay gente que es capaz de desalojar los espacios de arriba, es decir, arrancar a alguien que está arriba y colocarse. Pero lo habitual es que con los méritos que tienes, que pueden ser resultados de la inteligencia y el esfuerzo, llegues a sitios donde no te están esperando. ¿Vale? En ese sentido, la meritocracia queda condicionada básicamente por este factor, y sobre esto podemos hablar muchísimo. De hecho, yo hablo muchísimo aquí, ¿vale? Pero también por este factor de aquí, que es que mérito y recompensa no siempre están directamente relacionadas. ¿De acuerdo? Y lo dejo aquí, y seguramente esto ha sido un poco abstracto, pero yo creo que las matemáticas son lo suficientemente básicas y simplificadas como para que podamos entender estos procesos y podamos fundamentalmente decirles a aquellos que dicen, no, es que estamos tirando el esfuerzo por la borda, que no tienen razón, que el esfuerzo está aquí, ¿vale? Después podemos discutir muchísimo sobre hasta qué punto este esfuerzo, o esta capacidad de esfuerzo, digamos, también es cultivado socialmente y está condicionada por tu origen social. Es decir, la capacidad de esforzarse, como esto, no son innatas, son cultivadas socialmente, ¿vale? Es lo que se conoce como, esto se conocería como una habilidad cognitiva, esto como una habilidad no cognitiva, junto a otras habilidades no cognitivas, como la perseverancia, la paciencia, la capacidad de mantener la atención. Son toda una serie de capacidades no cognitivas que se adquieren desde edades muy tempranas. Y de hecho tenemos bastante evidencia de que en determinados grupos sociales favorecidos se adquieren más fácilmente que en otros grupos, ¿no? De hecho, hay grupos acomodados que entienden muy bien el tipo de actividades que hay que llevar a cabo para que el niño adquiera esta capacidad de esforzarse. Mientras otros grupos entienden que la crianza es básicamente dejar que el niño crezca, digamos, libre y feliz y no ocuparse demasiado de cultivar esto. Pero no porque, digamos, no quieran igual a sus niños, sino porque no entienden hasta qué punto determinado tipo de orientaciones educativas pueden generar un incremento de esto, ¿no? Pero en todo caso, lo importante es esto, la posición social, digamos, ajusta el efecto que tiene la inteligencia y el esfuerzo. Bueno, pues aprovechando lo de Pau, yo voy a seguir. Este es el problema de haber invitado a dos profes.
Pero vamos a contar la turra, además deluxe, o sea, la extended version de la turra, ¿vale? Entonces, voy a aprovechar que pone PS para tachar la P y en lugar de ser posición social, lo que asumimos en el informe es que esto es suerte, ¿vale? Y de hecho, el informe es bastante poco original porque el informe básicamente lo que asume es la posición de lo que en la filosofía política normativa contemporánea... ¿Tienes parador arriba, Borja? Ah, vale. Estaba haciendo manual. Se conoce como igualitarismo de la suerte. ¿Vale? El igualitarismo de la suerte tiene... Os aviso, viene la turra deluxe. Tiene un padre intelectual que es John Rawls. Y esto no lo contamos en el informe porque me parecía absolutamente irrelevante en un informe de 40 páginas que además tiene pretensiones de ser propositivo. Y un informe que 50% tiene que ser diagnóstico, pero el 50% tiene que ser propuestas. Pero hay una cosa en la vida de Rawls que motiva su idea de que la suerte tiene un rol importantísimo en lo bien o mal que nos vaya en la vida. Rawls nace en Baltimore cuando Baltimore no era el Baltimore de The Wire. O sea, nace en un Baltimore blanco con un nivel de segregación racial gigante y él tiene la suerte de nacer en el lado bueno de las vías del tren. Su familia es blanca, su familia es de dinero, entonces son muchos hermanos y resulta que Rawls desarrolla a una edad muy temprana 2 enfermedades. Una es la meningitis, la otra no me acuerdo. Pero lo importante es que el primero en enfermar de todos los hermanos es Rawls, es John Rawls. Como resultado de la meningitis, contagia a uno de sus hermanos y su hermano muere. Y como resultado de la otra enfermedad que contrae, John Rawls de nuevo sobrevive, pero su otro hermano muere. Y ahí parece su biógrafo, Thomas Poway dice, en conversaciones con su mujer, cuando muere Rawls, que ese hecho determinante de que él contagiara a sus hermanos de las enfermedades que provocan la muerte de sus 2 hermanos, le hace cambiar radicalmente su forma de entender la vida y dice, la suerte tiene un rol fundamental en lo bien o mal que nos vaya la vida. Yo no hice nada por sobrevivir y además contagié a mis hermanos y sin embargo fueron ellos los que murieron, ¿no? Entonces, junto con PS, que era la posición social, en la literatura del igualitarismo de la suerte se han venido identificando básicamente como 3 grandes elementos que son determinantes a la hora de la baza que tenemos, de las cartas que tenemos en la vida. Uno, de hecho Pablo ha mencionado, lo que pasa es que no lo ha hecho expreso, pero es el pasaporte. Nacer en Sierra Leona frente a nacer en Nueva York, ¿vale? De hecho, Branko Milanovic, que es un gran lector en general y un tío muy listo, a esto lo llaman la lotería del pasaporte. Y después de leer a Rawls dice, todos los que tenemos la suerte de nacer en países ricos deberíamos llevar en el pasaporte un impuesto. Y con ese impuesto idealmente habría una institución de ámbito global que redistribuiría desde los países ricos y donde los ciudadanos tenemos la suerte de heredar el capital tecnológico, por ejemplo, o incluso el Estado de Derecho, el nivel del Estado de Derecho que tiene nuestro país, para ayudar a construir democracias robustas donde se elevara el nivel de tecnología en esos países, porque donde nace, igual que no eliges a tus padres, nadie elige nacer en Sierra Leona o nacer en Nueva York, porque a lo contrario, evidentemente, nadie elegiría nacer en Sierra Leona. Esto es un factor absolutamente determinante de lo bien o mal que nos va en la vida y nadie lo elige. Otro es la lotería genética. Pau también lo ha mencionado, pero el ejemplo es obvio, ¿no? O sea, nadie elegiría nacer con, y esto es una parte enorme de la literatura del igualitarismo de la suerte, con una discapacidad. Hoy en día los seres humanos llevamos integrado la idea de que nacer con una discapacidad te da derechos a ser recompensado, porque es así, por parte de la sociedad. Pero esto es una idea que tiene 100 años. Hace 200 años nadie le parecía obvio esto, ¿no? Hoy nos parece obvio. Y en realidad, la idea que subyace a esto es que nadie elige nacer con una discapacidad. Es producto de una lotería.
Y en la medida en que es producto de una lotería, da lugar a compensación. Porque, y esta es la crítica, ¿no?, del igualitarismo de la suerte. El igualitarismo de la suerte es una fórmula de justicia social por la cual la mala suerte da lugar a pretensiones legítimas de redistribución. Y en la medida en que tú tengas mala suerte en el pasaporte, mala suerte en tu lotería genética y la tercera cosa de la que hablamos en el informe, no me atreví a llamarlo así porque no sé lo suficiente sobre esto. Estuve hablando con Leire Salazar, que es aparentemente la que más sabe de esto, que es la lotería del fenotipo, ¿vale? Esto es poco obvio y de hecho no estoy seguro de hasta qué punto estoy utilizando la palabra bien, seguramente la estoy utilizando mal en un sentido demasiado expansivo, ¿vale? Pero la idea del fenotipo es que un genotipo da lugar a distintos reconocimientos sociales en función de diferentes contextos. De manera que si tú tienes la suerte de tener un talento brutal para el fútbol en un país donde el fútbol es el deporte con más valor social, que más se valora socialmente, la recompensa de ello va a ser muchísimo mayor que en un país donde el baloncesto es el deporte nacional. Si tú tienes la suerte de ser Ronaldinho en España o en Brasil, la recompensa que va a tener tu lotería genética es mucho mayor que en Estados Unidos. Y eso nadie lo elige. Nadie elige que el deporte nacional en Estados Unidos sea el baloncesto y no el fútbol. Igual que nadie elige que en Alemania no sea el fútbol y no el hockey sobre hielo, ¿vale? Es una lotería distinta, digamos, de las otras, porque es social, por decirlo así, pero que tiene un peso enorme respecto de cuál es la valoración social que se hace de otras cosas que asimismo son loterías. Y aquí, entonces, la pregunta es, o sea, si estos tres factores, por llamarlo así, por no llamarlos tómbolas, que es como lo llamamos en el informe, ¿no?, son muy determinantes de lo bien o mal que nos va en la vida, ¿cuál es el espacio del mérito? ¿Cuánto le queda al mérito descontado todo esto? Y descontado el cuarto, que es la lotería familiar. Por supuesto, pero eso, sí, eso lo daba por hecho. O sea, el PS lo daba por hecho. Sí, claro. O sea, está la tómbola de los apellidos. Sí, o del barrio. O... Del barrio, del código postal. Sí, lo podemos llamar del código postal, si quieres. La del código postal, la del pasaporte, la genética y la de cómo valora un mercado, cómo valora una sociedad, todo lo otro, ¿no? Y luego el mérito, pues, es el residual, ¿no? Y resulta que de todo lo que hemos hablado, lo único que podría tener, porque la inteligencia, por ejemplo, está claro que tiene un vínculo enorme con la lotería genética. Y de hecho esto es un argumento que hace expreso Rawls en su libro. La capacidad de esforzarte está muy determinada por, si pones aquí Nurture, ¿no? O sea, por estas dos cosas también. Si el esfuerzo es una función de otras cosas, de cómo te hayan enseñado en el esfuerzo y de cuál sea tu predisposición genética al esfuerzo, y los apellidos no los eliges, tu pasaporte no lo eliges, la lotería genética no la eliges, entonces, ¿qué es exactamente el mérito? ¿Y qué lugar tiene en lo bien o mal que te va en la vida? Porque, claro, junto con esto va la donación incluso de riqueza física que te dejan tus padres. Y de hecho ahí, Berna, no sé si querías decir algo sobre cuánto importa la herencia que recibes, las donaciones que recibes, las sucesiones que recibes, a la hora de ser como zancos, ¿no?, que llevas en la vida puestos y que impiden que en algunos casos los techos, no solo los suelos, los techos sean tan pegadizos que hay una parte de la población que nunca cae. Porque llevas unos fuegos tan grandes puestos que es muy difícil que caigas, ¿no? Porque damos algún dato en el informe de eso. Sí, de hecho es lo que tú dices. O sea, es interesantísimo el fijarse no solamente en el techo de cristal, que es lo que suelo hablar, sino también el suelo de cristal. El hecho de que es muy difícil, perteneciendo a una élite, el caer en desgracia, entre comillas, lo cual pues demuestra por partida doble la falta de meritocracia, ¿no? No solamente en sentido ascendente, sino ascendente. Sí, yo creo que es interesante, no solamente, o sea, para no solo responder a esta pregunta, sino un poco también ilustrar cómo son nuestros informes, el apreciar que en estas dos loterías de las que hablamos, la lotería social y la lotería natural,
digamos, nutrimos este informe con una serie pues, de datos empíricos que, digamos, refuercen el argumento, ¿no? No solamente quedándonos en el plano filosófico que discutía Borja, sino también pues, entrando en cuáles son los datos bien en nuestro país o en el caso de que no haya datos para nuestro país, en sociedades que puedan de alguna manera compararse, ¿no? Ser similares, como puede ser Estados Unidos para la parte de la lotería genética, que es algo donde hasta ahora en España no se han hecho estudios, ¿no? Entonces, ¿cuánto importa, digamos, la lotería social o cuánto importa la familia a la que procedas? Bueno, sabemos, es algo que recoge nuestro informe, que el 65% de la riqueza de este país se explica a través de las herencias. Eso ya de partida nos da El 65. 65. Nos da, yo creo que, una idea de hasta qué punto la manera en la que está distribuida la riqueza en este país pues es inherentemente injusta. Además de eso, pues tenemos una serie de gráficos que proceden del Atlas, pues es una base de datos que básicamente recoge 30 años de declaraciones de la renta de más de 3 millones de personas, que nos permiten por primera vez ver la movilidad social. Hay una serie de críticas, yo creo que podemos hacer los sociólogos, porque yo también soy sociólogo, y creo que son razonables, que, por ejemplo, no tienen tanto en cuenta la profesión de los padres, la categoría socioprofesional, que es una cuestión muy importante y que a veces tiene incluso más peso, o, por ejemplo, el hecho de que hay una serie de personas que no incluyen esta base de datos porque no llegan al mínimo para, digamos, tener que hacer una declaración de la renta, lo cual, pues, evidentemente es ciega por un lado, pero si nos dicen, digamos, que un mínimo de la falta de movilidad social. Probablemente sea incluso mayor, pero nos dice cuánto, digamos, importa ese peso familiar. Entonces, ahí podemos observar que, digamos, si vienes del top 1% de la distribución de la renta, es decir, del percentil más alto, es 24 veces más fácil acabar en un buen trabajo o mantenerse en ese, digamos, en ese espacio, en el 1%, que si vienes no solamente digamos, del decil más bajo, sino de las clases medias. Es muy difícil en este país, procediendo de las clases medias, de nuevo, en términos de redistribución, en términos de distribución de la renta y no de categoría socioprofesional, quedarse digamos, en los trabajos más onerosos que, pues, por ejemplo, en otros países vecinos. Eso es, por una parte, la lotería social. Y, de nuevo, lo que es interesante de este informe es que es el primero que recoge estos datos. Estos son datos de un estudio que es de uno de los coautores del informe, de Javier Soria, que está trabajando bajo la supervisión de Thomas Piketty en París, y yo creo que este es el primer gran informe que desde la perspectiva de la meritocracia moviliza esos datos. Por otra parte, y yo creo que para complementar lo que has explicado de la lotería natural... ¿Estaría bien dejar un ratito para conversar? Sí, Porque estamos comiendo ya todo Sí, el yo tiempo. os lanzaré también una cuando- pregunta y daremos cuando paso nos quieras al cortar, público. nos cortáis. Pues si puedo explicar en 2 minutos algo sobre la lotería natural y luego cómo se relacionan las dos. Algo muy interesante que vimos, que hemos incluido en este informe, es, por ejemplo, los índices poligénicos que explican que incluso la inteligencia en esa función que explicaba Pau al principio no es algo que nos merezcamos, ¿no? O sea, porque al final la idea de fondo de este informe es criticar la idea de que los recursos se tienen que asignar por lo que, digamos, consigues, ¿no? Pues yo creo que algo interesante de estos índices poligénicos es que demuestran que los genes que heredas, y hay que ser muy cuidadoso con digamos, los términos que usamos porque puede sonar que estamos defendiendo la eugenesia cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero los genes que heredas importan a la hora digamos, de obtener ciertos resultados académicos. Entonces, yo creo que incluimos una gráfica que podéis ver en el informe si lo descargáis, donde se puede apreciar, digamos, cómo si separamos, digamos, el 25% con el peor, entre comillas, índice poligénico, el siguiente 25, siguiente 25, siguiente 25, las tasas de graduación universitaria son mucho más altas entre aquellos que tienen un índice poligénico más alto. Pero yo, ya para concluir, querría añadir 2 notas muy importantes sobre la relación entre la lotería natural y la genética. En primer lugar, insistir en lo que decía Borja, cómo la sociedad valora ciertos talentos importa muchísimo. Es decir, por ejemplo, ser muy bueno jugando al fútbol no solamente importa en términos de países, como decía Borja, sino también en qué año naces. O sea, si fueras literalmente Leo Messi y hubieses nacido en la Edad Media, pues probablemente te hubiese servido de poco. Es decir, la lotería social influye de sobremanera. Y también, en segundo lugar, muy importante, la lotería natural cuenta, pero la social cuenta muchísimo más. Eso algo también se desprende de este informe. La lotería social es muchísimo más importante. Por ejemplo, podemos ver, de nuevo, por volver a esa gráfica que explicaba, en la que se desagrega por niveles de índices poligénicos,
algo muy interesante es que pese a que sí que se demostraba que tener mejores genes, de nuevo, entre comillas, sí que llevaba a una mayor tasa de graduación, si cogías al grupo de personas más ricas con menor índice poligénico y de nuevo cogías a aquellos con mayor índice poligénico de los más pobres, las tasas de graduación universitarias seguían siendo más altas entre aquellos con peor índice poligénico de las clases altas que con mayores de índice poligénico de las clases bajas. Esto de nuevo lo que nos viene a decir es que los genes importan, la lotería genética importa, pero el código postal, el apellido que tengas y de donde vengas sigue importando muchísimo más, incluso dentro de una sociedad, es decir, dejando de lado la lotería del pasaporte. Así que bueno, con estas dos notas yo creo que podemos quizá pasar las preguntas para que nos podamos todo el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Yo os voy a lanzar una pregunta. Viendo este diagnóstico en el que podemos estar todos de acuerdo en que la igualdad de oportunidades es necesaria y no es real, ¿cómo hacemos para avanzar en el discurso? Ya que, a ver, todas las fuerzas políticas, toda la sociedad puede estar de acuerdo. O sea, hay un consenso en la necesidad de la igualdad de oportunidades, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de tomar las medidas, no, y más cuando hablamos ya no de redistribución de la renta, sino la redistribución del el patrimonio. O sea, ahí cuando tocas patrimonio, ahí hemos dado ahí hemos topado, ¿no? Entonces, si hay un consenso en el discurso de sí a la igualdad de oportunidades, pero luego en la práctica, cuando a la hora de tomar medidas, ¿no? ¿Cómo hacemos para avanzar ahí en el relato y en la necesidad de poner el foco en la necesidad del Estado, ese rol fundamental que hemos hablado para avanzar, ya que hay un consenso en el diagnóstico, pero no a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Voy a empezar yo y luego le doy paso a Pau, pero es que voy a empezar a negar que haya un consenso. Hay un falso consenso. Un falso consenso. Hay un falso consenso de relato, sí. De relato, pero... O sea, me voy a poner aquí de nuevo medio filosófico y tal, pero es que son dos artículos de la Constitución distintos. Hay dos concepciones, hay más, pero por simplificarlo mucho, hay dos grandes concepciones sobre la igualdad de oportunidades. La formal y la sustantiva. En la Constitución son el artículo 14 y el artículo 9. La idea de que la meritocracia es el único principio para organizar la sociedad asume que todo lo que tiene que hacer un Estado para igualar oportunidades, insisto, es no discriminar. No discriminar por razón del sexo, no discriminar por razón de raza, no discriminar por razón de orientación sexual. Esa es una forma de entender la igualdad de oportunidades. Pero no hace falta ser un sociólogo muy sofisticado para entender que eso es completamente insuficiente si lo que quieres es que la extracción social de origen no influya sobre las oportunidades, incluso para acceder a un cargo de la administración. El consenso es, tanto Mariano Rajoy como el político más de izquierdas del espectro que se nos ocurra, están de acuerdo en la igualdad de oportunidades. Hombre, lo que pasa es que la comprensión que tienen sobre las exigencias que incorpora el ideal son tan dispares, tan disímiles, que en realidad están hablando de dos cosas distintas. Una es la concepción de la clase social de origen no ha de determinar tus resultados, la otra es el color de tu piel, tu orientación sexual, no han de determinar los resultados, pero son... Lo único que tienen en común es el nombre. En realidad, lo que subyace a la etiqueta son dos nociones sobre la justicia social completamente dispares. Sí, bueno, completamente de acuerdo con esta idea. Yo creo que a la hora de pensar en qué hacer y cómo articular discursos, bueno, hemos de tener presente esa idea que mencionaba antes de los fundamentos morales, de las intuiciones morales que tienen los seres humanos, ¿no? Y allí nos diferenciamos, ¿vale? Nos diferenciamos porque, bueno, hay bastante investigación empírica que muestra que, lejos de ese consenso, hay seres humanos que no tienen la intuición moral de que los resultados, digamos, de la carrera social hay que corregirlos. En todo caso, tienen la intuición moral de que tenemos que partir, digamos, de un lugar parecido, ¿vale? Y en ese sentido, decía Abraham Lincoln que los seres humanos nacen iguales y esa es la última vez que lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues hay parte de la sociedad y la investigación empírica muestra que es fundamentalmente la parte de la sociedad a la que les va mejor, que entienden
que, bueno, pues que la vida es una carrera en que cada uno termina en el sitio que le corresponde. Es una sociedad de merecedores y no merecedores, ¿vale? Es decir, la división fundamental es entre merecedores y no merecedores, ¿no? Entonces, las personas, digamos, con orientaciones derechistas suelen dividir la sociedad así, ¿no? Y en ese sentido entienden que no hay mucho que corregir. Evidentemente pueden asumir, porque existe otra intuición moral muy universal, aunque de nuevo distribuida de forma diferente, que es el fundamento del cuidado, que es que las vulnerabilidades extremas hay que corregirlas, son inaceptables, ¿vale? Y entonces te dirán, bueno, pues hay que corregir las formas extremas de pobreza. Ni siquiera, digamos, la pobreza en el sentido en que es medida en los países occidentales, que da lugar a que en España, pues por ejemplo, haya un 20% de pobreza y un 27-28% de pobreza infantil. No, te dirán, esa es una medición inadecuada de la pobreza. La pobreza en realidad son esas personas que viven en la calle, que tienen problemas sociales muy profundos. Ese dónde están, ¿no? Y ese dónde están, ese dónde están. Pues de esos nos vamos a ocupar, de los que de vez en cuando nos giramos, sí que llegamos a ver, ¿vale? Pero todos los demás, digamos, no son objeto de... no merecen la atención, ¿no? No merecen la atención porque han hecho determinadas cosas que les han conducido al lugar donde están. Es decir, cuando eran pequeños no se aplicaron en el colegio, no estudiaron, se fueron de juerga con sus amigos, después pues algunos desarrollaron adicciones, se comportaron inadecuadamente, no fueron previsores, no planificaron, no ahorraron, etcétera, etcétera. Van a encontrar siempre una razón para no ayudarlos, ¿no? En ese sentido, ese segundo principio de equidad-engaño, ¿no? La gente de izquierda es más proclive a entender que, bueno, pues que la igualdad es un valor en sí mismo y la gente de derechas va a ser más sensible, digamos, a la posibilidad de que te estén engañando, de que en realidad, bueno, pues si los ayudas, estés fomentando, digamos, unos comportamientos indolentes entre personas que no se merecen esa ayuda. Una tercera idea que ha puesto de relieve la investigación empírica es que en los países más desiguales se extiende más la idea de la meritocracia como justificación de las posiciones que ocupa cada uno. Es decir, esto hay investigaciones interesantísimas de Jonathan Meeks que muestra que a medida que aumenta la desigualdad en un país también se acentúa la creencia en la meritocracia, en que cada uno ocupa el lugar que se merece, fundamentalmente entre los que les va bien. O sea que una primera idea para, digamos, asegurar la igualdad de oportunidades y políticas de igualdad de oportunidades es que tienes que apostar por corregir la desigualdad. Porque en países muy desiguales es muy difícil que haya igualdad de oportunidades. Y lo sabemos a nivel empírico, se llama la curva del Gran Gatsby, que correlaciona desigualdad con oportunidades y transmisión intergeneracional de la posición social. Y una última idea, y además es que lo estoy dibujando de manera muy genérica, sin defender a las políticas concretas, pero es la necesidad de apelar al principio de cuidado, ¿vale? Y una política, y aquí voy a hablar de mi libro, una política que enseguida despierta, digamos, la pulsión hacia el cuidado, es la política hacia la infancia. Es decir, existen consensos muy amplios sobre la necesidad de proteger a los niños. O sea, existen consensos muy amplios que entienden que los niños son especialmente vulnerables, que su posición social no depende de algo que ellos hayan hecho en la vida. Es algo, digamos, que de cajón, ¿no? O sea, tú si eres un niño, has sido, digamos, has
participado en determinadas loterías y si eres un niño pobre, en la lotería social, en la lotería familiar, has salido mal parado. Pero tú no has hecho nada, no has podido hacer nada para estar donde estás, no puedes hacer nada para corregirlo. Es decir, no puedes decir, oye, sí, me ha tocado la mala suerte de tener unos padres, digamos, que no se merecían nada mejor, pero yo me voy a aplicar, me voy a dedicar a trabajar 8 horas y gracias a las aportaciones que haga mi familia voy a sacarlos de esta situación. No, en el caso de los niños no puede corregirlo tampoco políticamente, es decir, a diferencia de otros grupos sociales, digamos, los niños no tienen la capacidad de repente de plantarse en la Plaza del Pilar y protestar por la situación que les ha tocado en suerte, ¿no? No pueden acudir a las urnas y decir, este partido político no nos está apoyando. Es decir, los niños son especialmente vulnerables y en ese sentido apelan a esta intuición moral que decía Jonathan Haidt del fundamento del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, una posibilidad para extender un cierto consenso acerca de las posibilidades de corregir la desigualdad es trabajar en la lucha contra la pobreza infantil, como he estado haciendo yo, o, digamos, en el aseguramiento de oportunidades a los niños, pues a través de la escuela infantil, en que también se tejen fácilmente consensos relativamente amplios, ¿no? Frente a eso siempre tendrás la suspicacia que despierta en determinados sectores sociales la necesidad de financiar todo esto, ¿no? La necesidad de extraer impuestos, ¿no? Pero determinadas políticas pueden tenerlo más fácil. Y si me permites, o sea, así como con un titular, ¿qué hacer para, digamos, resolver esta situación? Yo creo que la idea fundamental del informe se puede resumir en que la idea de fondo es que hay que dejar atrás esta idea de que para conseguir una igualdad de oportunidades auténtica hay que hacer reformas educativas o hay que exclusivamente dedicarse a replantearse la educación. Evidentemente que la educación es crucial y de hecho nuestro informe recoge propuestas como por ejemplo la educación gratuita de 0 a 3 años, un poco en la línea de lo que estaba diciendo Pau. No tiene ningún sentido que sigas sin haber prácticamente oferta pública o que sea tan reducida en esos 3 años cuando, digamos, hay una serie de capacidades que se forman tan tempranamente. Pero también yo creo que la idea de fondo es un poco dejar atrás esa idea de que la igualdad de oportunidades se garantiza a través de la educación para incluir otras herramientas, como por ejemplo de nuevo la herencia universal. Yo creo que la idea de que la igualdad de oportunidades se consigue también dándole una transferencia condicionada a un proyecto, creo que también es gran parte de lo que este informe aporta, ¿no? O sea, no solamente nivelas de salida, sino que garantizas que, uno, la riqueza se redistribuya de manera más justa y, segunda, que todo el mundo pueda al menos tener una oportunidad. Quizá introducir en el debate todas esas propuestas que vuestro informe recoge tan, vamos, espléndidas, ¿no? Pues abrir un debate con esas que algunas ya se han debatido, controvertidas, ¿no? Pero algunas otras no se conocen. Exacto, y compartimos también esa inquietud de, digamos, preocuparse por el elemento más discursivo, ¿no? Porque creo que a nivel, pues, de filosofía política, una renta básica universal, pues, es algo en lo que podemos, yo creo que muchos de nosotros estar de acuerdo. Pero yo creo que algo que diferencia a la herencia universal de la renta básica es la idea de que, digamos, un poco conectando con esas intuiciones que mencionabas antes, la intuición de que todo el mundo debe tener una oportunidad para poder poner en marcha un proyecto es algo que todos compartimos. Igual la renta básica sí que puede despertar en quizás sectores más conservadores la idea de que, bueno, es una paguita, como que vas a recibir eso de manera no condicionada y te puedes quedar en casa. En cambio, la idea de que la herencia universal es algo que está condicionado a un proyecto vital, ya sea, pues, de nuevo, pues empezar tu propia empresa, irte a estudiar a donde tú quieras en tu país sin tener que trabajar al mismo tiempo para que tengas las mismas oportunidades que viene de una familia más rica, o incluso irte a estudiar al extranjero, te quieres ir a algún sitio, o digamos, iniciar un proyecto de otro carácter. Yo creo que esto es algo que todo el mundo comparte, ¿no? Con lo cual sí que hay una preocupación porque la parte discursiva también esté cuidada, ¿no? Y que es algo que de alguna manera conecte con todo el mundo, no solamente con, digamos, con la parroquia, sino también, pues, aquellos que
pues por ejemplo sean liberales y tengan pues una preocupación por la parte más de mercado, ¿no? Y se puede decir, bueno, pues qué mejor manera de fomentar el emprendimiento que dándole a todo el mundo la oportunidad de poder emprender sin que tengan que ser sus padres quienes les presten dinero, ¿no? Entonces yo creo que sí que, incluso con elementos más conservadores de la sociedad, que yo creo que pues, pueden entender que si se introdujera una política como esta, pues había muchísima más, digamos, facilidad para poder tener tu familia a día de hoy siendo joven, ¿no? Que es algo que es prácticamente imposible con menos de 70 años, ¿no? Con lo cual sí que creemos que estas propuestas superan sin, digamos, ignorar la idea de que la educación es el único sistema para garantizar la igualdad de oportunidades, y sobre todo pues lo hace tratando de apelar a todo el mundo, ¿no? Sin que sea hablarle exclusivamente a la parroquia siempre. Muchísimas gracias, aquí a la orden. Bernardino, Borja y Pau, muchísimas gracias. Un placer teneros en el LAB. Esta es vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias.